Bueno, vamos a mirar una técnica ecológica llamada agricultura sintrópica, donde se busca articular tanto la parte, digamos, de árboles con hortalizas y con cereales en un mismo lugar que están interactuando y no un monocultivo. Un monocultivo es que usted siembra una hectárea de maíz, por ejemplo, de solo maíz. Ese es un monocultivo. Acá es un policultivo, pero de una manera organizada, donde interactúan cereales, leguminosas, tubérculos, interactúan árboles frutales y hortalizas. Entonces vamos a mirar este sistema como para que usted tenga una idea. Y se llama agricultura trópica. Van a encontrar diferentes tipos de agricultura, ¿ya? Y van a encontrar diferentes escuelas y cada una dice que la que él practica es la verdadera y que todo el mundo tiene que practicar es esa. Entonces hay muchos tipos de agricultura, digamos así, ecológicas o naturales, y cada uno defiende cada su agricultura, ¿ya? Entonces se cae en lo que conocemos tradicionalmente pues como sectarismos, y cada uno defiende esa y esa es la verdad. Entonces, esta es una escuela muy buena porque combina inclusive la parte forestal de árboles forestales. Por ejemplo, aquí utilizan el eucalipto, en algunas utilizan eucalipto, aunque hemos visto que el eucalipto, sus hojas, pues como tiene un aceite, a veces en la zona donde hay eucalipto no germinan bien las cosas, pero hay otros lugares que sí lo utilizan. También para conservar lo que es, miren, aquí vemos árboles que están podados, también manipulados para que den su sombra y también preste su ambiente, y también hay otros tipos de cultivo. Vamos a mirar aquí. Entonces, producir comida en la selva es un conocimiento muy antiguo que existía en las Américas mucho antes de la ocupación europea. La, la agricultura forestal, que es sembrar en medio de las selvas, ¿ya? O sea, dentro de sin tumbar los árboles. Eso es muy antiguo, ese es un conocimiento muy antiguo, y eso es lo más natural posible. O sea, sembrar en medio de árboles, sin tumbar los árboles, hacer las cosas en medio de los árboles, los cultivos. Entonces, eso es un conocimiento muy antiguo que existía en las Américas mucho antes de la ocupación de Europa. Se sembraba en la selva, no era que tumbaban una cantidad de árboles y ahí comenzaban a sembrar, no, era ahí adentro. Entonces, ahí esa es la verdadera, digámoslo así, combinación ecológica total. La parte forestal con flores, con plantas medicinales, con hortalizas, verduras, todo en conjunto allí metido. Entonces, la actividad de producción de alimentos como prácticas tradicional se unen en el territorio como un continuo bosque cultivo. La posibilidad de vivir de y con el bosque es una de las inspiraciones de la agroforestería. Ese es otro tipo de agricultura, la agroforestería, o sea, hacer agricultura en el bosque. Pero como todos no tenemos un bosque, entonces lo que se trata es como de imitar lo que ocurre en el bosque. Usted mismo va plantando como le vendieron un terreno vacío, por decirlo así, usted va a tratar de hacer su propio imitación que podía otra la agroforestería en la viva es diferente que uno pueden ver solo por la ya como
desarrollan el otro, controlan otras bacterias y hay un control ecológico dentro de la misma naturaleza. Por ejemplo, cuando se abre un claro en la selva, el ambiente cambia, comienzan a darse nuevas interacciones entre los seres vivos que habitan allí. Algunas especies desaparecen y otras surgen de acuerdo a las nuevas características del ambiente. Con solo hacer un claro en la selva, ya hay cambios en las especies, unas desaparecen, otras aparecen, ya solamente con haber hecho un claro en la selva, porque ya dañó todo el contexto. En la agroforestería se trata de replicar y optimizar esos procesos naturales para producir alimentos y mejorar el ambiente. Bueno, en la sintrópica se utiliza lo que es extracto y sucesión. Extractos y sucesión. Entonces miren aquí, hay un árbol bajo que está en este extracto. Hay otro árbol medio. Aquí tenemos plantas de banano, por ejemplo, está en el extracto bajo. Ya vienen árboles frutales en extracto medio, está en otro en extracto alto, está otro en extracto emergente, como esta palma que tenemos acá. Y tenemos las hierbas aquí. Hay extractos y también hay lo que es sucesión, que plantan una planta con otra y la otra se cosecha antes y cuando ya se cosecha esa, ya la otra ya ha alcanzado a crecer. Entonces en la selva las plantas ocupan diferentes espacios, se distribuyen en diversas alturas llamadas extractos. De este modo la luz solar es filtrada en cada extracto. O sea, si la luz viene por acá, un extracto filtra ciertos rayos y pasa al siguiente extracto, aquí pasan otros rayos y así sucesivamente van filtrando en cada extracto, influenciando al tipo de planta que crece en cada piso. Entonces la cantidad de luz que le llega a esta es para ella y la que filtra esta es la que le llega a esta y esta filtra luz que le llega a esta y cada uno recibe la cantidad en la naturaleza en que se encuentra, recibe la cantidad de luz que él necesita. Entonces, cuando plantamos con agroforestería, seguimos esa misma organización. Esta lógica también puede ser aplicada a los más diversos campos de agricultura y horticultura. Mira esta que el sol llega aquí y esta es una sombra sobre estas que tenemos acá. Y aquí vemos maíz, tomate, berenjena, remolacha y lechuga. Entonces vemos aquí como hay plantas podadas de árboles podados aquí que no los dejan crecer tanto, pero los podan. Y aquí tenemos las hortalizas y también árboles frutales. Pero otro factor importante en la organización de la selva es el tiempo. Cada planta posee un ritmo de vida con ritmos de crecimiento diferentes que son influenciados por las características del sitio. O sea, cada planta, una lechuga crece a una velocidad diferente a una berenjena. Un frijol crece a una velocidad diferente a un tomate. Entonces, cada uno lleva su tiempo, ¿ya? Ya vamos a esa organización temporal, se llama sucesión ecológica. Sucesión quiere decir que hay unas que van primero, que aunque la siembra es igual, en el mismo tiempo, hay unas que se cosechan primero y otras después. Es una sucesión ecológica. Entonces, eso es lo que se maneja aquí, los extractos, la sucesión y manejo. Entonces vemos aquí, por ejemplo, vemos berenjenas, col, bueno, digamos, esto es como yucas, plátanos, árboles, bueno, que no son frutales normalmente, esto que tenemos acá, y hay una diversidad aquí de plantas dentro de estas tubulares diferentes. Vemos aquí, por ejemplo, col con berenjena. Aquí vienen unas de un tipo y estas son otras. Estas son como rábanos. Tú lo ves aquí. Estas son de otro tipo. Y aquí se hace la preparación de las camas. Pero esto ha sido ya establecido. O sea, cuando se sembraron estas plantas acá era porque sabía que aquí se iba a hacer esto. Y se realizaron las camas acá. Entonces, estas filtran luces. Aquí tenemos algunas plantas de flores, por ejemplo, o plantas medicinales
también puedes sembrar ahí. Entonces es una combinación de árboles no frutales, árboles frutales y otros tipos de plantas. Entonces, por lo tanto, la planeación de la agroforesta debe considerar los extractos y la sucesión. O sea, los extractos quiere decir cuánta sombra le pega aquí a esto y cuánta necesita él de luz y cuánta sombra necesita. Todo eso tiene que ser planificado. Y digamos que cuando la lechuga se coja, la remolacha haya crecido tanto, que cuando la lechuga se coja, le quede espacio a la remolacha para crecer. O que cuando esto crezca, no le vaya a afectar la luz a este. Entonces hay unas maneras de combinar, de planificar la siembra, teniendo en cuenta los tractos, cuánta luz necesita la planta que tú vas a sembrar y cuánta luz va a filtrar la planta que tú colocas al lado donde vas a sembrar a que necesita luz. Entonces ya hay planos para hacer eso. Entonces, para poder combinar las plantas deseadas. Mientras las papayas, bananos y otros árboles crecen, es posible cultivar plantas que necesitan de más sol, como maíz, frijol y yuca. Entonces, siembras unas plantas que mientras ellas van a crecer y cuando crezcan van a dar sombra, pero mientras ellas crecen allí, tú vas sembrando plantas que necesiten luz, más sol, hasta que ellas ya logren crecer y ya ahí cuando tapen ya no las vas a sembrar ahí porque ya está tapando. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Eso es lo que se llama sucesión. Cuando podamos las bananas o bananos, facilitamos nuevamente la entrada de luz solar. Por eso hay que estar podando esos árboles frutales y no frutales para que permitan la entrada de luz hacia las plantas que están abajo. Entonces así podemos continuar con el cultivo de plantas que necesitan más luz. A lo largo del tiempo, el agricultor puede optar por manejar el lugar, escogiendo las plantas que él prefiera y colocar las podas en el terreno como fertilizante. Entonces, estas hojas ya se utilizan es como fertilizante, o sea, la pones a que se seque y eso, los microorganismos lo van a transformar en abono. ¿Ya? De esta manera el ambiente se enriquece y crecen otras plantas adicionales. Miren este ejemplo. Aquí están las plantas de bananos, aquí viene una tanda de, bueno, una línea de maíz, aquí vemos unas eras donde vienen hortalizas, aquí vienen otras plantas. Como ustedes ven, es como una mezcla de varias, teniendo en cuenta los extractos y tenemos tiempo teniendo en cuenta la sucesión. La sucesión tiene que ver es qué plantas se cogen primero y que cuando se cojan beneficien a las otras. ¿Ya? Entonces tenemos el huerto sucesional. Miren esto ya es organizado. Están los árboles forestales, no frutales como tal. Y también hay árboles frutales. Y aquí tenemos diversidad de tipos de plantas en una sola zona, un policultivo. Por ejemplo, comenzamos a hay bueno, en este momento estoy esperando que se me normalice aquí el internet porque Colegas, parece compañeros. que se está yendo.
Bueno, voy a seguir. ¿Sí me están escuchando? Sí, Bueno, listo. Entonces aquí vemos plantas de diferentes ciclos, o sea, de diferente tiempo de vida. Hay unas plantas que duran más tiempo que otras. Y también de diferentes extractos que son pisos, o sea, de altura, unas más altas que otras, para aprovechar al máximo las camas de cultivo. Las camas de cultivo es esta, aquí donde se va a sembrar lo que son las hortalizas. Aquí ya organizaron y sembraron los diferentes arbolitos ambientales, forestales. Después de 30 días de la siembra, las plantas de crecimiento rápido ya ocupan la mayor parte del espacio y protegen a otras plántulas que crecen más lento. Aquí vemos otro plan que están haciendo ya con plantas de banano y dejando un espacio para las hortalizas. Eh, Resulta que después de la primera cosecha, el antiguo espacio de esa planta es gradualmente ocupado por la del crecimiento más lento. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la remolacha. Va creciendo, pero hay una planta que cuando esta se quita de aquí, esta que va creciendo acá, que va a tomar más poder, más espacio, cuando la logran quitar esta, que ya la van a utilizar para comer, entonces ya esta pues queda suficientemente para que pueda eh, crecer más hacia este lado. ¿Ya? Ese es lo que se busca. O sea, que cuando usted arranque esta, era porque esta ya estaba posesionándose de este terreno, pero mientras se posicionaba esta de este terreno aquí en espacio, ya usted utilizó este terreno, ¿ya? Con esta planta que se pudo comer, igualmente con la lechuga. Entonces, después de una cosecha más, el espacio está nuevamente libre para que las plantas de ciclo más largo sigan creciendo en las camas. Eso es lo que se busca. Que cuando logre cosechar una, ya la otra venía y usted la arrancó y sigue creciendo esa otra y ya ocupa ese lugar. Pero mientras crecía, la otra ocupó su tiempo necesario para poderla cosechar. Finalmente, a la hora de renovar las camas, podamos los árboles y los bananos, transformándolo en cobertura orgánica para el suelo y comenzamos a plantar de nuevo. Entonces, cuando ya se cogió todo el cultivo los cultivos que tenían acá, que se va nuevamente a preparar las camas cesta, ahí mismo se podan los bananos o los árboles que sembraste aquí, que no son frutales, porque ahí también van árboles frutales, podar los árboles frutales y para que entre luz, pero que también hagan su espacio allí. Y todos estos residuos lo vas picando acá para volverlo también abono o lo vas colocando en las calles para que ahí se vaya abonando. De este modo plantamos una vez una cama y con el tiempo tenemos 4 cosechas. Otro consejo es reiniciar las camas 4 veces distintas. Bueno, hay diferentes formas. Aquí vemos cómo están preparando estas camas de acá. Por ejemplo, una cama quiere decir una era o una melga como esta. Eh, Cada semana siembran una era, ¿ya? Cada semana siembran una. Y así garantizamos que diferentes ciclos ocurran al mismo tiempo, lo cual nos da una mayor variedad de alimentos. Entonces, van sembrando diferentes alimentos. En una cama siembran diferentes alimentos. Y la otra semana siembra la otra y la siguiente la otra. Ahora, todo depende del clima, en el lugar donde tú vives, en la temporada o en el tipo de estación donde estás. Aquí en Colombia pues, siempre sembramos, todo el tiempo estamos sembrando. Todo el tiempo, a veces cuando llueve mucho es que ahí paramos un poquito, pero de resto todo el tiempo aquí en Colombia uno está sembrando. Tratamos de sembrar, por ejemplo, cada mes uno siembra un poco de cada cosa. Y de esa manera pues tiene siempre comida. En otros lugares nada más hay ciertos periodos para sembrar porque el frío no deja, porque el mucho calor no deja. Y esos son, bueno, para nosotros que hemos estado acá en esta parte de zona tórrida, pues es una ventaja poder sembrar todo el tiempo.
Bueno, las camas, aquí vemos las camas, esta es una cama. Ya nosotros hicimos era de doble excavación, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que al inicio se hace de doble excavación, después no va a poder hacer, podemos tener esta parte alta. Recuerden que la cama elevada o cama de doble excavación, el objetivo es elevar de la tierra como tal, del suelo como tal, quede elevada, alta, para que después podamos picar aquí y no afectemos las raíces de estas otras plantas que ven ustedes acá, porque estas plantas van a tener sus raíces. Si son árboles frutales, mango, por ejemplo, naranjas, ellas van a tener raíces que se van a meter por acá abajo. Entonces, si yo comienzo a picar abajo, la tierra vaya a partir las raíces y a dañarlas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tener esta era elevada para que cuando piques aquí no vayas a picar las raíces de estas que van por debajo. Ese es el objetivo. Entonces, plantar en líneas facilita mucho el manejo y el control de la producción del sistema agroforestal. Aquí vemos que aquí tienen piñas por este lado. Aquí ya podaron los árboles de acá para que entre y los frutales y colocaron esto aquí para que esto se pudra aquí y de esa manera pues se vuelva abono. Aquí vemos después de la poda tallos de plátanos cortados en trozos y materia orgánica alrededor de los árboles para que sirva también de abono con el tiempo para ello. Como en la selva, cubrimos los pinos donde va la gente y camas con materia orgánica para proteger y enriquecer el suelo. Entonces, ahí también protegen todo eso. Estas son algunas opciones de materiales. Primero, para la implementación de las camas, aflojamos el suelo, marcamos los callejones y camas. Entonces, usted marca, bueno, aquí está, pues, vemos que están preparando, aunque no han hecho la agricultura sintrópica, pero lo que quería mostrarles con esta gráfica es que aquí van las camas y por aquí deben ir los caminos, por donde va a ir la gente caminando, ¿ya? Entonces van las camas así y los espacios por donde uno camina. Hay que dejarlo. Como este, miren, los caminos y las camas. Las camas después las cubren. Y aquí ya están trasplantando. Y también hay que hacer la remineralización y abonado integrado, integrando los insumos al suelo. Ahí se hacen la diferente preparación del abono. Si tú puedes hacer un abono específico para cada planta que vas a sembrar, o sea, para cada tipo de cultivo, o por ejemplo, para el repollo, hacer su abono, para lechuga, su abono, si lo deseas hacer, o tiene un abono integral, general, que le sirve a todos. Se recomienda formar las camas con forma de nido, o sea, las puntas, los laterales, levemente más alto que el centro, para no perder nutrientes, porque a veces cuando dejas la cama muy así, cuando llueve, se escurre y se van los nutrientes. Entonces, algunos recomiendan tenerlo como una pared aquí, para que no se vaya los nutrientes de agua hacia los callejones, o sea, hacia el camino que tú tienes acá. Cubrimos con materia orgánica, aquí se trasplantaron, abonaron y todo, y echaron materia orgánica aquí, o sea, desechos de hojas, material seco, lo siembras aquí, y tener en cuenta el borde de las camas que quede como algo subidito como protección. Quitamos la cubierta del suelo, del lugar donde van a plantar, o sea, se hace el huequito, se aparta la cubierta que tenemos aquí, y se planta cada plántula con la ayuda de una cuña, o sea, un palito para hacer el huequito. Como esto ya debe estar preparado, debe estar suelto, nada más, o con la misma mano haces el huequito o con un palo haces el hueco donde vas a trasplantar eh, aquí tenemos la planta ya. Y plantamos la plántula conforme a la asociación escogida. Ya tú debes tener un plano escogido de la asociación que vamos a ver más adelante. Entonces, para la renovación de las camas solo es necesario realizar el abono y aflojamiento del suelo, de preferencia sin revolverlo. Entonces ya cuando tú cultivas aquí, coges tu cultivo, entonces remueves, aflojas el suelo, repicas, pero sin revolverlo tanto. Y tienes que echar nuevamente el abono si en el siguiente sembrado lo vas a hacer, en abonar.
Una manera de utilizar para no tener que revolver tanto, sino aflojar, es el bieldo. Es este aparatico que tenemos aquí. Lo inclinamos dentro del suelo, usted lo empuja con su pie y lo mueve para arriba, o sea, para un lado y para el otro. Y ahí va aflojando. Y como esa tierra está preparada, debe estar ya con su materia orgánica, con su abonado que había tenido anteriormente, ya debe estar suelta. Simplemente aquí se va a aflojar. Bueno, uno de los objetivos es restaurar áreas degradadas, dañadas. La agroforestería también puede ser utilizada como una técnica de recuperación de suelo en áreas degradadas. Para esta actividad se utiliza el propio monte para establecerlo. Aquí vemos cómo están también aquí mezclando. La acumulación de materia orgánica en la flora comienza a transformar las características del suelo, permitiendo plantar plantas abonadas como leguminosas y margaritas, que ayudan a eso. La abundancia y variedad producida por las primeras camas mejoran aún más el ambiente. O sea que si logramos sembrar este tipo de leguminosas que aportan nutrientes y materia orgánica, se va enriqueciendo el medio. Aquí vemos una combinación de varias plantas, como ven ustedes aquí. Como el suelo es cada vez más rico, su estructura, capacidad de retención de agua y disponibilidad de nutrientes aumentan y permiten una mayor diversidad también de microorganismos y de plantas. Y de esta forma, pues a través de un manejo planeado es posible utilizar las propias características de las plantas y la ecología local para transformar un área degradada en un bosque de alimentos. Eso es lo que se trata de buscar, áreas desoladas, dañadas, con todo este proceso poder restaurarla. Bueno, voy a dejar aquí. La próxima clase seguimos con esta agricultura sintrópica y ya vamos a hacer los planos de huerto, cómo se hacen los planos, qué plantas se asocian, qué plantas podemos asociar para que podamos hacer el plano antes de sembrar. Y esto lo vamos a ver la próxima clase. Voy a dejar acá, no sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta de esta última parte, pero bueno, yo creo que más bien las preguntas las hacemos al final. Y no sé por qué salieron tanto, había muchas más personas y ahora quedaron pocas. Yo creo que las preguntas, algunas preguntas que tendrán se van a solucionar con la próxima presentación allí. Y vamos las preguntas entonces cuando terminemos esta clase. Vamos a tener una palabra de oración para terminar. ¿Alguna persona que desee orar lo puede hacer? Oraremos, hermanos. Amén, hermano. Amado Santo Padre, gracias, Señor, por esta clase de agricultura que hemos tenido. Tú sabes, Señor, todo lo que necesitamos aprender y te agradezco mucho por haber inspirado a tu siervo para este emprendimiento. Ayúdanos a cada uno de nosotros a entender, a asimilar, a repasar y a ponerlo en práctica, Señor. Confiamos que con tu bendición podremos ver los frutos. Señor, enséñanos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermana. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Recuerden mandar la asistencia por el Telegram a mi Telegram personal, no a la parte del grupo, sino a mi Telegram personal. Colocan presente martes agricultura. No solamente presente, porque a veces se me mezclan con los otros cursos. Entonces yo sé presenta agricultura martes. Ya con eso ya sé que allí les puedo mandar entonces el material, el PDF y el video. Gracias, hermano, y bendiciones para todos.